¿Qué tan mala pudo ser la vida para el pueblo mexicano bajo el régimen de Benito Juárez de México, el alabado héroe de la historia nacional? México, un país marcado por el conflicto, la lucha y la inestabilidad, ha visto pasar líderes que han dejado una huella imborrable en su historia. Sin embargo, no toda huella es positiva. Benito Juárez es considerado por muchos como un héroe, un reformador, el gran defensor de la República. Pero la realidad es que su gobierno no trajo prosperidad para todos. Para la mayoría de los mexicanos, su mandato significó guerra, pobreza, despojo y una crisis económica sin precedentes. Durante sus primeros 9 años en el poder, México sufrió una transformación brutal que afectó directamente a la población mestiza, indígena y de bajos recursos. Las reformas que impuso, las guerras que encabezó y las decisiones que tomó generaron más hambre, más desigualdad y más sufrimiento del que se ha querido admitir. Hoy, en Dovistoria, te revelaremos los 17 datos más impactantes sobre cómo la vida de los mexicanos empeoró drásticamente bajo el gobierno de Benito Juárez. Cada punto ha sido analizado a profundidad para mostrarte una cara de la historia que pocas veces se menciona. Quédate hasta el final porque lo que descubrirás aquí desafiará todo lo que creías saber sobre este periodo. Número 1. La guerra de reforma destruyó la estabilidad del país y sumió a la población en el caos total. La guerra de reforma no fue solo un conflicto entre liberales y conservadores. Fue un evento que desmembró a México, lo convirtió en un campo de batalla permanente y llevó a su población al borde de la desesperación. Durante 3 años, de 1858 a 1861, el país se sumió en una lucha interna que arrasó pueblos enteros, paralizó la economía y dejó a cientos de miles de personas sin hogar ni sustento. Imagina ser un campesino mestizo en esos años. Tu vida se basaba en la cosecha, en vender tus productos en los mercados locales y en subsistir con lo poco que ganabas. Pero de repente, un grupo de soldados, ya sean liberales o conservadores, invadía tu pueblo, saqueaba tu casa y te obligaba a unirte a sus filas. Si te negabas, podías ser ejecutado en el acto. Si aceptabas, significaba abandonar a tu familia, sin garantías de volver con vida. Las ciudades no estaban mejor. El comercio se desplomó, los caminos se volvieron inseguros, y las familias que antes podían mantenerse con un trabajo estable ahora vivían en la incertidumbre absoluta. Cada día, los precios de los alimentos aumentaban debido a la escasez, y las enfermedades se propagaban sin control en un país donde los hospitales, que antes eran administrados por la Iglesia, comenzaron a cerrar debido a las políticas juaristas. Para el pueblo mexicano, la guerra de reforma no representó una lucha ideológica, sino una catástrofe humanitaria. No importaba si estabas a favor de Juárez o de Miramón, lo único seguro era que la vida se volvía cada vez más difícil. Número 2. La inflación destruyó el poder adquisitivo del pueblo, sumiendo a la clase trabajadora en la pobreza absoluta. Si la vida de los mexicanos ya era difícil debido a la guerra, la economía terminó de destruir cualquier esperanza de estabilidad. La inflación se disparó a niveles nunca antes vistos en la historia del país. Para entenderlo mejor, imagina que un kilo de maíz costaba una cantidad accesible para una familia humilde en 1857. Pero con Juárez en el poder y la impresión masiva de papel moneda sin respaldo, los precios se duplicaron, triplicaron e incluso cuadruplicaron en pocos años. El gobierno necesitaba dinero para financiar sus guerras, y en lugar de establecer un sistema financiero estable, decidió imprimir billetes sin control, lo que generó una de las peores crisis económicas de la época. Los trabajadores mestizos, que antes podían sostener a sus familias con su salario, de repente descubrieron que su dinero no valía nada. Los pequeños comerciantes cerraron sus negocios porque no podían seguir operando en un mercado donde la moneda perdía su valor cada semana. Los mercados quedaron vacíos, la desesperación creció y la pobreza extrema se extendió como una plaga. Antes de la llegada de Juárez, México aún conservaba ciertos mecanismos económicos heredados del virreinato que mantenían un control sobre los precios y el comercio. Pero con las políticas liberales, todo el sistema se desmoronó, dejando a la población más vulnerable en una miseria sin precedentes. Número 3. La ley Lerdo despojó a los indígenas de sus tierras y los condenó a la servidumbre. Uno de los mayores desastres del gobierno de Juárez fue la aplicación de la ley Lerdo de Tejada, una medida que en teoría buscaba modernizar el país, pero que en la práctica expulsó a miles de indígenas y campesinos mestizos de sus tierras. Durante siglos, las comunidades indígenas habían vivido bajo un sistema de tierras comunales, donde la propiedad no pertenecía a una sola persona, sino a toda la comunidad. Este sistema, aunque imperfecto, aseguraba que las familias tuvieran un hogar y una fuente de sustento. Pero con la reforma liberal, estas tierras fueron puestas en venta al mejor postor. ¿Y quiénes podían comprarlas? Los ricos terratenientes, los banqueros y los extranjeros, dejando a los verdaderos dueños sin nada.
Para un indígena en el México de Juárez, esto significaba una sola cosa: pasar de ser un propietario a ser un peón explotado en las haciendas. Imagina despertar un día y descubrir que la tierra donde tu familia ha vivido por generaciones ya no te pertenece. Ahora, para poder seguir cultivándola, tienes que trabajar para un terrateniente que te paga una miseria, te cobra renta por usar el suelo y te endeuda con precios abusivos en sus tiendas de raya. Antes de Juárez, estas tierras estaban protegidas en cierto grado por la Iglesia y el sistema colonial. Pero con la llegada del liberalismo, se eliminó cualquier tipo de resguardo y se entregó el destino de los indígenas a los intereses de la élite económica. Número 4. El sistema de haciendas esclavizó a los campesinos y destruyó la movilidad social. Con la ley Lerdo en pleno efecto y la venta masiva de tierras comunales, los indígenas y mestizos que antes tenían acceso a sus propios terrenos se vieron obligados a trabajar en las haciendas. Pero este trabajo no era libre ni justo, sino un sistema de explotación casi idéntico a la esclavitud. Las haciendas funcionaban con el esquema de la tienda de raya, un sistema en el que los trabajadores no recibían un salario en efectivo, sino créditos en la tienda propiedad del mismo hacendado. ¿El problema? Los precios en estas tiendas eran ridículamente altos y los intereses de las deudas eran impagables. Esto generaba un ciclo de esclavitud por deuda, donde los trabajadores nunca podían salir de la hacienda porque siempre debían más de lo que ganaban. Imagina ser un campesino en esa época. Antes, trabajabas tus propias tierras, producías tu propio alimento y, aunque la vida no era fácil, tenías autonomía. Pero ahora, el gobierno ha vendido tus tierras a un terrateniente y la única forma de sobrevivir es trabajar para él. No puedes irte, porque le debes dinero. No puedes quejarte, porque los capataces pueden castigarte con latigazos o encadenarte hasta que pagues. Y si mueres, tu deuda pasa a tu esposa e hijos, perpetuando el ciclo de esclavitud. Antes de Juárez, al menos existían mecanismos que permitían la propiedad comunal y cierto grado de protección para los campesinos. Pero con su gobierno, el poder quedó en manos de los hacendados, creando un sistema que duraría hasta la Revolución Mexicana y dejaría a millones en la miseria. Número 5. La expropiación de bienes de la Iglesia dejó a los hospitales y orfanatos sin recursos. Uno de los pilares del gobierno juarista fue la expropiación de los bienes eclesiásticos. Con las leyes de reforma, el gobierno confiscó templos, conventos y terrenos pertenecientes a la Iglesia, argumentando que debían ser utilizados para el bien público. Sin embargo, esto tuvo un impacto devastador en la población más vulnerable. Antes de la expropiación, la Iglesia no solo era un ente religioso, sino también la principal fuente de asistencia social en México. Los conventos y monasterios no eran simplemente edificios de culto, albergaban hospitales, orfanatos, asilos y centros de caridad que atendían a miles de personas. Cuando Juárez confiscó estos bienes, no solo tomó los terrenos, sino que cerró muchas de estas instituciones, dejando a enfermos, huérfanos y ancianos sin ayuda. Piensa en un niño huérfano en aquella época. Antes, si perdía a sus padres, podía ser acogido en un convento donde recibía alimento, educación y refugio. Pero después de Juárez, estos lugares cerraron o fueron vendidos, dejando a miles de niños en la calle, sin hogar y a merced de la delincuencia y la explotación. Lo mismo sucedió con los hospitales. En una época donde no existía un sistema de salud público, los hospitales operados por la Iglesia eran la única opción para la gente pobre. Al ser expropiados, muchos fueron abandonados o privatizados, dejando a la población sin acceso a atención médica. El resultado de estas políticas no fue una modernización del país, sino un desastre social. Las calles se llenaron de mendigos, enfermos sin tratamiento y niños abandonados, mientras que las élites adquirían los bienes expropiados a precios ridículos. Número 6. La deuda externa creció descontroladamente, arrastrando a México a la intervención extranjera. Uno de los problemas más graves de la administración de Juárez fue su incapacidad para manejar las finanzas del país. Desde que asumió el poder, el gobierno liberal gastó enormes sumas de dinero en la guerra, la propaganda y la burocracia, dejando a México en una crisis financiera sin precedentes. Para financiar sus conflictos, Juárez y sus aliados pidieron préstamos a bancos europeos, especialmente a Francia, Inglaterra y España. Sin embargo, la economía mexicana no tenía cómo pagar esas deudas y en 1861, Juárez suspendió el pago de la deuda externa, una decisión que provocó la intervención militar de potencias extranjeras. Este error no solo hundió a México en más conflictos, sino que llevó directamente a la invasión francesa y al establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. Si Juárez hubiera manejado las finanzas con más prudencia, México podría haber evitado la llegada de Maximiliano y años de guerra devastadora. La población sufrió directamente las consecuencias de esta crisis.
Con un gobierno en bancarrota, los impuestos aumentaron drásticamente, la inflación se disparó aún más y los servicios básicos desaparecieron. Para un ciudadano común, esto significaba pagar más por menos, ver sus ahorros perder valor y vivir en un país en constante guerra y ocupación extranjera. Número 7. El abandono del campo provocó hambrunas y migraciones masivas a las ciudades. Con la guerra y las reformas, la producción agrícola colapsó. Las tierras que antes eran trabajadas por comunidades indígenas fueron vendidas a terratenientes que no las cultivaban o las usaban solo para exportaciones, dejando el mercado interno sin alimentos suficientes. El resultado fue un desastre. Las cosechas se redujeron, los precios de los alimentos se dispararon y la población campesina, sin tierras ni oportunidades, comenzó a migrar en masa a las ciudades. Pero las ciudades no estaban preparadas para recibir a miles de personas en busca de empleo y comida. Las calles se llenaron de desempleados, la delincuencia aumentó y los barrios pobres crecieron sin control. Para muchos mexicanos, esto significó pasar de una vida dura en el campo a una existencia miserable en las ciudades, donde la única opción era la mendicidad o el crimen. Número 8. El sistema de justicia se volvió un arma de persecución política y represión. Uno de los pilares de la ideología liberal de Benito Juárez fue la creación de un nuevo sistema de justicia basado en las leyes republicanas. Sin embargo, en la práctica, este sistema no fue más que una herramienta para silenciar a los opositores, destruir a sus enemigos políticos y concentrar más poder en sus propias manos. Juárez impuso leyes extremadamente estrictas que permitían encarcelar o incluso ejecutar a cualquiera que fuera considerado una amenaza para el gobierno. Durante su mandato, los juicios se volvieron meras formalidades donde los acusados, en su mayoría conservadores, opositores políticos o clérigos, no tenían oportunidad de defenderse. Además, la prensa opositora fue censurada, los intelectuales que criticaban el gobierno fueron perseguidos y muchos ciudadanos fueron detenidos sin pruebas bajo el pretexto de conspiración. ¿El resultado? Un clima de terror político en el que nadie podía expresar su descontento sin arriesgarse a la cárcel o el fusilamiento. El ejemplo más brutal de esta represión ocurrió tras la caída del Segundo Imperio Mexicano. Juárez, en un acto de venganza política, ordenó la ejecución de Maximiliano de Habsburgo, así como la de cientos de militares y civiles que habían apoyado al imperio. No hubo juicios justos, no hubo clemencia. Solo sangre y muerte para consolidar su poder. El supuesto gobierno de las leyes de Juárez terminó convirtiéndose en un régimen donde las leyes se usaban para eliminar adversarios y garantizar que él y su círculo cercano se mantuvieran en el poder sin oposición. Número 9. La educación pública fue un fracaso y dejó a generaciones sin acceso al conocimiento. Uno de los principales argumentos de los liberales era que la Iglesia tenía demasiado control sobre la educación. Para corregir esto, Juárez impulsó la creación de un sistema de educación laica, eliminando la influencia eclesiástica en las escuelas y universidades. Sobre el papel, esto suena como un avance progresista, pero en la realidad, el gobierno de Juárez no tenía ni los recursos ni la capacidad para reemplazar el sistema educativo de la Iglesia. Antes de las reformas, los conventos y seminarios eran los principales centros de enseñanza, y aunque no eran perfectos, garantizaban que una gran parte de la población tuviera acceso a la educación básica. Pero después de que el gobierno tomó el control, muchas de estas escuelas fueron cerradas y los planes para una educación pública eficiente jamás se materializaron. Se crearon algunas escuelas oficiales, pero eran insuficientes y mal administradas, dejando a la mayoría de la población sin acceso a la educación. El resultado fue que durante el gobierno de Juárez, el analfabetismo aumentó y el acceso al conocimiento se convirtió en un privilegio exclusivo de las élites que podían pagar educación privada. Lo que debía ser una reforma para democratizar la educación terminó siendo un golpe brutal para las clases más bajas, que quedaron completamente desprotegidas. Número 10. El abandono de la infraestructura dejó a México en ruinas y sumido en el atraso. El periodo de Benito Juárez estuvo marcado por constantes conflictos, guerras civiles e invasiones extranjeras. Cada batalla destruía caminos, puentes, ferrocarriles y edificios públicos, pero en lugar de reconstruir, el gobierno liberal simplemente ignoró la infraestructura del país. Mientras en otras naciones se construían ferrocarriles, carreteras y sistemas de comunicación modernos, en México los caminos se volvieron intransitables, los pueblos quedaron aislados y el comercio colapsó. Los campesinos no podían transportar sus cosechas a los mercados, los comerciantes tenían que pagar fortunas para mover mercancías, y en muchas regiones viajar de una ciudad a otra era prácticamente imposible debido a la falta de caminos y la presencia de bandidos. Además, los puertos quedaron abandonados y la navegación fluvial, que era vital para el comercio, se volvió extremadamente peligrosa.
Esto no solo afectó a la economía, sino que también convirtió a México en un país sin competitividad, incapaz de desarrollarse al ritmo de otras naciones. El gobierno de Juárez nunca hizo un esfuerzo real para modernizar la infraestructura del país. Mientras que países como Estados Unidos y Argentina avanzaban con grandes proyectos de modernización, México seguía atrapado en el caos, la guerra y el abandono. Número 11. La militarización extrema llevó a la violencia y el abuso de poder. Durante los años de gobierno de Benito Juárez, el ejército se convirtió en el instrumento principal del poder. En lugar de gobernar con estabilidad y orden civil, Juárez dependió de generales y caudillos para mantenerse en el poder, lo que provocó una militarización extrema del país. El problema de esto fue que los militares tenían demasiado poder y cometían abusos constantemente. En muchas regiones, los generales y comandantes actuaban como señores feudales, exigiendo tributos, reclutando hombres a la fuerza y castigando brutalmente a cualquiera que se opusiera al gobierno. Además, la constante guerra contra los conservadores y la intervención extranjera hizo que miles de jóvenes fueran obligados a pelear en conflictos sangrientos. Las levas forzadas se convirtieron en una práctica común, los soldados irrumpían en pueblos, capturaban a los hombres y los obligaban a unirse al ejército bajo amenaza de muerte. El resultado fue un país donde la violencia se normalizó y el ejército se convirtió en una institución temida por la población. En lugar de ser un defensor del pueblo, se volvió un instrumento de represión y abuso. Número 12. La excesiva centralización del poder destruyó el federalismo y sometió a los estados. Uno de los principios fundamentales de la República Mexicana era el federalismo, es decir, un sistema donde los estados tenían autonomía para gestionar sus propios asuntos y leyes. Sin embargo, durante el gobierno de Benito Juárez, el poder se concentró de manera brutal en el gobierno central, eliminando cualquier intento de autonomía local. Bajo el pretexto de estabilizar el país tras los conflictos internos, Juárez impuso un gobierno extremadamente centralista, donde todas las decisiones importantes pasaban exclusivamente por la Ciudad de México. Los gobernadores y líderes estatales fueron reemplazados por figuras leales al régimen, quienes no representaban los intereses de su región, sino los del gobierno federal. Esto tuvo consecuencias devastadoras, ya que cada estado tenía realidades distintas y necesidades propias, pero todas las políticas se aplicaban de manera uniforme, sin importar los efectos negativos que pudieran causar en las diferentes regiones. Por ejemplo, mientras en algunas zonas del país la Iglesia todavía jugaba un papel importante en la estabilidad social y económica, Juárez ordenó la confiscación de bienes sin importar el caos que esto generaba. Además, las decisiones económicas y fiscales también se tomaban desde la capital, lo que dejó a los estados sin herramientas para gestionar sus propios recursos. Los impuestos recaudados en diversas regiones eran enviados a la Ciudad de México, y muchas veces no regresaban en forma de inversión o infraestructura, dejando a los estados en la miseria. Con la destrucción del federalismo, las regiones más alejadas del centro quedaron completamente desprotegidas, sin representación y sin la capacidad de decidir su propio destino. El país pasó de ser una federación a un sistema centralista donde solo importaban los intereses de la élite gobernante. Número 13. El gobierno de Juárez provocó un éxodo masivo de mexicanos hacia Estados Unidos. El nivel de inestabilidad, pobreza y violencia que se vivió durante el gobierno de Benito Juárez obligó a miles de mexicanos a huir de su país en busca de mejores oportunidades. Durante este periodo, se registró un éxodo sin precedentes de campesinos, comerciantes y hasta soldados que no veían futuro en México y optaban por emigrar a Estados Unidos. El problema era que el gobierno no solo ignoró esta crisis migratoria, sino que en muchos casos la fomentó al no ofrecer ninguna alternativa viable dentro del país. La expropiación de tierras dejó a miles de campesinos sin forma de subsistir, la militarización extrema obligó a muchos jóvenes a huir para evitar ser reclutados a la fuerza, y el colapso económico empujó a muchas familias a buscar fortuna en el extranjero. Estados Unidos, que en ese momento estaba en plena expansión, recibió a miles de trabajadores mexicanos dispuestos a aceptar condiciones laborales extremas con tal de sobrevivir. Esto fortaleció la economía estadounidense mientras debilitaba aún más a México, que perdía mano de obra, talento y población activa. El éxodo de mexicanos durante el gobierno de Juárez marcó el inicio de un problema que continúa hasta el día de hoy. La incapacidad del Estado para garantizar estabilidad y oportunidades económicas generó un precedente donde la migración se convirtió en la única alternativa para miles de personas. Número 14. La corrupción en el gobierno se disparó a niveles alarmantes. Uno de los mitos más grandes sobre Benito Juárez es que fue un gobernante incorruptible, un hombre austero que jamás abusó de su poder. Sin embargo, la realidad es que su administración estuvo plagada de corrupción, favoritismo y saqueo de los recursos nacionales.
El problema no era solo Juárez, sino toda la red de funcionarios, militares y aliados políticos que lo rodeaban. Las reformas y expropiaciones no se hicieron para beneficiar al pueblo, sino para enriquecer a la élite liberal. Muchas de las tierras confiscadas a la iglesia no fueron redistribuidas a los campesinos, sino vendidas a extranjeros y amigos del gobierno a precios ridículos. Además, el gobierno de Juárez recibió millones en préstamos internacionales, los cuales nunca se reflejaron en mejoras para el país. Gran parte de ese dinero desapareció en los bolsillos de los altos funcionarios, en contratos fraudulentos y en sobornos a generales para garantizar su lealtad. Incluso, muchos liberales que habían luchado por la democracia y la justicia terminaron desencantados con Juárez al ver el nivel de corrupción y abuso que existía en su gobierno. El país no avanzó porque sus recursos fueron mal administrados, robados o utilizados para perpetuar un sistema de poder basado en el beneficio de unos pocos. Número 15. La censura y la manipulación de la historia crearon un falso mito sobre su gobierno. Una de las estrategias más efectivas del gobierno de Juárez fue controlar la narrativa histórica para encubrir sus errores y abusos. Desde su tiempo en el poder, y especialmente después de su muerte, se construyó un mito alrededor de su figura, eliminando cualquier crítica y presentándolo como un héroe intachable. Durante su gobierno, la prensa opositora fue silenciada, los intelectuales críticos fueron perseguidos y cualquier versión de la historia que no favoreciera a Juárez era eliminada. Esta estrategia continuó después de su muerte, cuando el liberalismo triunfante se encargó de reescribir la historia oficial, omitiendo los desastres de su administración. Los libros de texto, los discursos políticos y hasta los monumentos erigidos en su honor crearon una imagen idealizada de Juárez, ocultando las graves consecuencias de su gobierno. La manipulación histórica fue tan efectiva que hasta el día de hoy, millones de mexicanos creen en la versión oficial sin cuestionar la realidad. El problema de esta distorsión histórica es que impide que la sociedad aprenda de los errores del pasado. En lugar de analizar críticamente los fracasos del gobierno de Juárez, se sigue promoviendo una visión superficial y simplista, donde cualquier crítica es vista como un ataque a la nación. Número 16. La devastación del campo mexicano y el colapso de la producción agrícola. Uno de los pilares fundamentales de la economía mexicana en el siglo XIX era la agricultura. La mayor parte de la población dependía directamente del campo para su sustento, ya fuera como propietarios de pequeñas parcelas o como trabajadores en grandes haciendas. Sin embargo, las reformas implementadas por Benito Juárez destruyeron el sistema agrícola de una manera irreparable. El gobierno liberal, en su intento de debilitar el poder de la iglesia y la aristocracia, expropió grandes cantidades de tierras bajo el pretexto de desamortizar los bienes comunales y eclesiásticos. Se suponía que estas tierras serían repartidas entre los campesinos para fomentar la propiedad privada y la producción agrícola, pero en la realidad terminaron en manos de grandes terratenientes y especuladores, muchos de ellos extranjeros, quienes no tenían interés en promover el desarrollo rural. La eliminación de las tierras comunales fue un golpe brutal para las comunidades indígenas y campesinas, que perdieron no solo sus medios de producción, sino también su identidad y su forma de organización tradicional. Antes de las reformas, los pueblos podían trabajar colectivamente la tierra, asegurando que todos tuvieran acceso a los alimentos y a un lugar donde vivir. Pero después de la desamortización, miles de familias fueron despojadas y convertidas en peones sin tierra, obligados a trabajar en condiciones de explotación extrema o a migrar a las ciudades en busca de oportunidades inexistentes. Además, la inestabilidad política y los constantes conflictos bélicos impidieron que la agricultura se recuperara. La falta de inversión, el abandono del campo por parte del gobierno y las constantes guerras llevaron a una crisis alimentaria sin precedentes. Con menos tierras productivas y sin políticas de apoyo al agro, el país pasó de ser una nación con autosuficiencia alimentaria a una con hambrunas constantes, en las que la gente moría de inanición mientras el gobierno seguía aplicando sus reformas sin considerar las consecuencias. Número 17. La militarización de la sociedad y la brutalidad del ejército. México, durante el gobierno de Juárez, vivió una de las etapas más militarizadas de su historia. Debido a la constante amenaza de guerra civil, invasiones extranjeras y rebeliones internas, el ejército se convirtió en la columna vertebral del Estado, ejerciendo un poder desproporcionado sobre la población. Para mantenerse en el poder, Juárez recurrió a un uso extremo del ejército como herramienta de control y represión. Se instauró el reclutamiento forzoso, donde miles de jóvenes eran secuestrados literalmente de sus hogares o en las calles para ser obligados a servir en las filas del ejército. Esta práctica, conocida como la leva, destruyó a familias enteras, arrebatando a los campesinos a sus hijos y forzando a miles de hombres a participar en guerras interminables. Pero el problema no terminaba en el reclutamiento forzoso.
Los soldados del ejército, muchas veces mal pagados y sin preparación, se convirtieron en una amenaza constante para la población. Se les permitía saquear pueblos, abusar de la gente y aplicar castigos brutales a cualquier persona que fuera considerada enemiga del gobierno. Las denuncias de violaciones, robos y asesinatos cometidos por los soldados eran constantes, pero el gobierno de Juárez rara vez tomaba medidas al respecto. Además, las campañas militares no solo se usaron contra invasores extranjeros o facciones rebeldes, sino contra la misma población mexicana. Cualquier intento de resistencia a las reformas juaristas era aplastado con extrema violencia. Comunidades enteras fueron incendiadas, miles de personas fueron ejecutadas sin juicio previo y la política de tierra arrasada dejó regiones enteras en la miseria absoluta. El resultado de esta militarización fue que México se convirtió en un estado gobernado por la fuerza, donde los ciudadanos vivían con miedo constante a ser reclutados o reprimidos. La violencia no solo destruyó la economía, sino también la moral del pueblo, que quedó atrapado en un ciclo interminable de guerra y opresión. En conclusión, una mentira bien oculta. El gobierno de Benito Juárez, lejos de ser un periodo de gloria para México, fue una etapa de devastación, empobrecimiento y sufrimiento para la mayoría de la población. Las reformas que prometían modernización terminaron destruyendo la economía rural, concentrando el poder en manos de unos pocos y sumiendo a millones en la miseria. Además, la represión militar, la corrupción desenfrenada y la manipulación histórica han mantenido una imagen distorsionada de su legado. Lo que se ha contado sobre Juárez en los libros de historia es una versión idealizada, diseñada para encubrir los desastres de su administración. Es momento de analizar la historia con una mirada crítica y dejar de aceptar mitos sin cuestionarlos. Si te interesa conocer la verdad detrás de los eventos que han marcado a México, suscríbete a Dovistoria y deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Benito Juárez fue un héroe o un líder cuyo gobierno empeoró la vida de los mexicanos?